el gran Leo Borges. Sí, ¿Cómo señor. estás, Qué estimado? placer recibir al profesor Leo Borges, profesor historiador que además nos acompañó con algunas notas puntuales por el 1 de mayo, también por el 18 de mayo, la Batalla de las Piedras. Y hoy con una columna muy especial que referida a la importancia de la fecha del 20 de mayo, también de la historia de la Marcha del Silencio y por qué se toma el 20 de mayo como día para hacer la marcha. Pero queríamos aprovechar también para dedicar unos minutos a que, bueno, hace una semana fallecía Carlos Maggi, con quien vos tuviste un vínculo muy cercano y de hecho sos coautor junto a él de dos libros y bueno, también de lo que pierde un poco Uruguay en varias expresiones con la partida de Maggi. Bueno, sin lugar a duda, Carlos Maggi, de alguna manera, no voy a venir a contar yo qué significó para lo que son las letras en el Uruguay y lo que se denomina la intelectualidad, que es algo que en realidad cuando yo recuerdo que estudiaba profesorado de historia, me parecía siempre que el Uruguay había tenido una clase intelectual muy fuerte, discutidora desde el 900 para adelante, y que siempre creía que la había ido perdiendo. En realidad, creo que todavía tenemos una clase intelectual, pero de alguna forma, obviamente, la pérdida de Maggi, de la generación del 45, es una gran pérdida, básicamente estando de acuerdo o en contra. Claro. Yo con Carlos compartí dos libros. Yo lo conocí a Carlos con 19 años, me lo presentó Ana Ribeiro. Yo en aquel momento, recuerdo, estaba buscando trabajo. Y bueno, y Carlos como que me conoció y me apadrinó de una manera muy interesante, teniendo una diferencia ideológica bastante grande con Carlos. Ideológica, etaria. Etaria, exactamente, ¿no? Pero esa creo que es la grandeza más importante de Carlos, no tener soberbia intelectual, que es algo que muchos de nuestros intelectuales actuales la tienen. Vos sabés que yo te escuchaba y vos hacías referencia a la pérdida. Y me parece que este tipo de personajes deja una obra que la pérdida no es tan tremenda. Quiero decir, hay mucho trabajo durante la vida de Maggi que lo podremos seguir aprovechando y disfrutando, ¿no? Bueno, estamos hablando de un intelectual que escribió obras de teatro y ganó muchos Florencios. Cuando el Florencio todavía no era la estatuilla que tenemos ahora, sino que era una medalla, por ejemplo. Sí. Estamos hablando de un abogado que creó la Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay, estuvo detrás de la creación. Estamos hablando de un intelectual que se mete en la historia para ver desde el otro lado. Un ensayista también de los primeros de hablar de usos y costumbres de los uruguayos, es decir, de referirse a la sociedad uruguaya desde un ángulo crítico. Exactamente. Entonces, yo creo que tal vez que no se pierde, sino que quedan sus obras, obviamente, claro. Y hasta sus entrevistas, ¿no? Por ejemplo, Voces ayer sacó una entrevista del año 2005, ¿no? Que era espectacular la entrevista y que valía la pena, obviamente, recordar. Infatigable. Ni que hablar. Bueno, valía la oportunidad como para recordar a Carlos Maggi con alguien además que trabajó muy cercano a él. Vamos a hablar de la edición número 20 de la Marcha del Silencio, no en particular de esta edición, de la que se llevó a cabo el pasado 20 de mayo, sino en realidad de lo que encierra, de lo que hay históricamente también detrás de esta actividad popular. Bueno, sin lugar a duda, el Uruguay es un país que estuvo en los años 60, 70 y 80 metido dentro de lo que era el contexto mundial. A mí me gusta arrancar por ahí, ¿verdad? Uruguay, obviamente que dentro de ese contexto mundial de Guerra Fría, ingresa en el año 1973 en un golpe militar. Un golpe militar que de alguna forma estuvo coordinado desde Estados Unidos por lo que se llamó el Plan Cóndor o la Operación Cóndor, ¿verdad? Y justamente el 20 de mayo de 1976 es uno de los golpes de ese Plan Cóndor en la cual 4 uruguayos, en realidad 5 uruguayos, desaparecen en Argentina en una clara cooperación entre las fuerzas armadas argentinas y uruguayas. Claro. Es algo que... Trabajo coordinado. Claro, que básicamente, por lo menos hasta los 2000, podía dudarse, pero después de que empezaron a desclasificar documentos, lo que los historiadores ya estaban diciendo, verdaderamente quedó clarísimo, ¿verdad? Que había una coordinación en ese sentido. Esto parecía algo lógico también, más allá de un trabajo. Exacto. Es un plan, era un plan en realidad muy, pero muy importante, liderado por la CIA, por Estados Unidos, ¿verdad? Que tenía a Uruguay, Argentina, Chile, Brasil como los puntos más álgidos, pero también Ecuador, Venezuela y Colombia tenían de alguna manera tentáculos ese Plan Cóndor. Quienes desaparecen y luego aparecen muertos son nada menos que Selmar Michelini, el Toba Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo, William Whitelaw, y también desaparece Manuel Liberov, quien nunca más aparece. Estos 4 aparecen muertos.
y Liberov nunca más es un desaparecido más, pero que desapareció en la Argentina en esta justamente relación entre las Fuerzas Armadas lideradas por Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver con la Escuela de las Américas? ¿Tá? Que tiene que ver con una serie de hechos que están relacionados inclusive con tiempos anteriores a la dictadura, ¿no? Recordemos a Dan Mitrione, un agente del FBI que llega a Uruguay, ¿verdad?, a dar unas charlas, lisa y llanamente, técnicas de interrogatorio. ¿Qué son técnicas de interrogatorio? No, preguntémosle a los de Guantánamo a ver qué son técnicas de interrogatorio, a los expresos de Guantánamo, ¿no? Como siempre nosotros acá en esta columna tocamos pasado y presente, ¿no? Porque en realidad se está estigmatizando mucho a los presos de Guantánamo, y recordemos los expresos lo que vivieron, ¿no? También vivieron técnicas de interrogatorio bastante parecidas, ¿no? Sí, incluso en el caso de los presos de Guantánamo, sin posibilidad de tener un juicio. Absolutamente. O sea, simplemente por ser sospechados. Exactamente. Entonces, a veces uno dice terminó y no terminó. Ese tipo de cosas no terminaron, ¿verdad? Y la impunidad también y los derechos humanos, a veces el país que más se jacta de defender los derechos humanos como Estados Unidos es quien la viola sistemáticamente, una y otra vez hasta hoy en día. Guantánamo está abierto todavía. Quiero recordarle a las personas. Pero bueno, volviendo un poco a lo que fue justamente el Plan Cóndor y ese 20 de mayo que se toma desde el 96 en adelante como un ícono de lo que es una marcha en silencio, un silencio atronador, en un oxímoron terrible y hermoso al mismo tiempo, titulaban algunos en algunas fotos de Facebook. Es interesante cómo las redes sociales ayudan a pesar de no estar cerca. Sí, claro. ¿No? Entonces, de alguna forma, ese 20 de mayo representa ese Plan Cóndor, ¿tá? Pero al mismo tiempo, y acá quiero agregar una cosa que es para mí muy interesante y de la cual nunca se habla, el Plan Cóndor está enmarcado en otro plan, que es mucho más grande y mucho más terrible que el Plan Cóndor, que es la Operación Gladio. ¿Tá? La Operación Gladio es una operación a nivel europeo que se lleva adelante gracias a la cooperación de la OTAN, la CIA y el MI6. ¿Tá? Servicio de Inteligencia Británico. Exactamente, 007. Claro, es una vinculación más folclórica. Exacto, ¿no? Entonces, la Operación Gladio es una operación europea, vendría a ser la contracara del Plan Cóndor, o viceversa. El Plan Cóndor es la contracara de la Operación Gladio. Una operación que fue, de alguna manera, iniciada, ¿tá? Una operación obviamente anticomunista, como es la doctrina de la seguridad nacional en América Latina, una doctrina anticomunista que no titubeaba en utilizar cualquier tipo de medio para desestabilizar cualquier tipo de gobierno o de tendencia, ya sea de izquierda o comunista lisa y llanamente en Europa. ¿Tá? Y la Operación Gladio fue liderada por ex oficiales nazis. ¿Tá? ¿Por qué no se habla tanto de esa operación? Porque básicamente la Comunidad Económica Europea en aquel momento, digamos que la desclasificación de documentos apareció en Italia. ¿Tá? ¿Reciente? Reciente, absolutamente reciente, los 90. Pero además, en todo caso, ¿cuánto afectó a esta parte del mundo? Y bueno, básicamente eso es lo que tenemos que averiguar, claro. Eso es lo que tenemos que investigar, de lo que no se está investigando. Porque básicamente Europa le puso una plancha de mármol arriba a todos los documentos que tenían que ver con la Operación Gladio. Porque repito una cosa importante, y es, en los juicios de Nuremberg hubo muchos nazis que fueron, obviamente acusados, ¿tá? Y obviamente condenados. ¿Tá? Pero hubo otros nazis que de alguna manera fueron reconvertidos y terminaron muriendo en sus camas como viejitos. Después de haber sido generales, después de haber sido personas importantes dentro del régimen. ¿Pero por qué? Porque muchas veces la OTAN, la CIA y el MI6 los utilizaron para, de alguna manera, rearmar lo que era, por ejemplo, la Operación Gladio, por ejemplo, ejércitos, ¿no? Fuerzas Armadas europeas, las rearmaron oficiales nazis, que, repito, murieron tranquilamente en sus camas como viejitos y murieron de viejos. No fueron sentenciados ni nada. Entonces, de alguna forma, hay muchas cosas que se deben discutir con respecto a nuestro pasado reciente que está imbricado con el pasado reciente de los países europeos y de Estados Unidos. Países que obviamente nos inculcan cómo nos hemos equivocado nosotros en el pasado reciente y los derechos humanos, y tienen razón. Pero ojo, también ellos se han equivocado. Sí, de hecho tienen su cuota aparte, sí, claro. en ambos casos. Exactamente. Entonces, el Uruguay le falta justicia, obviamente le falta justicia. ¿No? Han habido 20 o 22, no recuerdo el número exacto, de condenados por delitos de lesa humanidad o por atentar contra la dictadura en el caso de Bordaberry, en Uruguay, donde hubo más de 200 desaparecidos, ¿no? Por lo tanto, digamos que el número todavía no es bueno.
La ley de caducidad no ha ayudado en nada, porque obviamente la ley de caducidad es una ley anticonstitucional. ¿Ah? Parece perogrullo que lo diga, pero básicamente es una ley donde un poder se mete en el otro poder. Y yo la verdad, cuando estudié en el liceo, a mí me dijeron que los poderes son independientes y un poder no se puede meter en el otro. Por lo tanto, capaz que es un problema mío. No solo en ese caso. Que no lo entiendo bien. Pero bueno, de alguna forma Uruguay tiene una cuota aparte muy grande en lo que tiene que ver con los derechos humanos y obviamente el camino es largo. ¿Tá? Obviamente el camino es largo. Y estas marchas del silencio, obviamente, son un granito más. Hay cuestiones que incluso van más allá de lo político, en realidad, ¿no? Dejemos de lado lo que es la cuestión específicamente ideológica y pongámonos también en el lugar de aquel que en realidad necesita conocer más un poco de la historia, ¿no? Conocer la historia y saber qué pasó. Y eso es más que nada un costado humano, ¿no? Si se quiere también. Que por eso mucha gente reivindica con énfasis cada marcha y sobre todo que siga trabajando por conocer la verdad, ¿no? Las naciones son como las personas, ¿no? Básicamente las personas que han tenido un pasado, una infancia complicada, si se tapan los oídos, los ojos y la boca y olvidan, en general no está bueno. Lo que está bueno es enfrentarse al pasado para poder superarlo. Lo mismo le pasa a las naciones. Las naciones no pueden olvidar por arte de magia. ¿Tá? Obviamente el Uruguay es un país que todavía en eso no ha aprendido. Y mucha gente puede creer o interpretar que en todo caso las nuevas generaciones no estarán del todo empapadas con el tema y había mucha gente joven en la última edición de la marcha, muchísima gente joven además, que demuestra que sigue latente el interés por conocerla. Y además multitudinaria como pocas o como ninguna, es decir, todas han tenido un gran marco de asistentes. Yo entiendo el oxímoron del silencio tronador, porque son miles y miles de cabezas al mismo tiempo y de emociones juntas. Es tremendo, bueno. Asistir es tremendo. Pero además, en esta última marcha se sumaron varias cosas. El estado de salud de Luis Acuesta. El estado de salud de Luis Acuesta también. Las declaraciones del ministro de Defensa, el doctor Fernández Huidobro, revelaron unos cuantos que si tenían en duda de asistir o no asistir, también en todo caso la apuesta. Hasta un voto de confianza a la comisión que acaba de crear el presidente de la República. También. Sí, yo creo que ahí puede haber un apoyo y un más que un voto de confianza, a ver si ahora sí. Pero es arrancar de de alguna manera de cero, si se quiere, con recordemos que, digamos, todo lo que se avanzó después del 2005, ¿no? Sí, en el gobierno de Vázquez, en el primer gobierno de Vázquez. Ahí está. Sí. Y después se podría hilar más fino y ver, digamos, de cada gobierno cuál trató de hacer más en la búsqueda del destino de los detenidos desaparecidos. Leo, muchísimas gracias, como siempre. Un placer. Muy interesante, muy interesante. ¿Ya sabes de qué viene el próximo viernes? El próximo viernes, no. ¿No? Pero sí les tengo que decir una cosa. A ver, chicos, el lunes 25, día previo a lo que es el Día del Libro para nosotros, voy a estar presentando El Enigma de Purificación, en realidad dando una conferencia en Libros de la Arena, a las 19 horas. Allí en Pocitos. Exactamente, en Pocitos. ¿Específicamente dónde? Benito Blanco. Perdona la gente libre. Benito Blanco y Martí, estoy casi seguro. Bueno, vamos a chequear, a confirmar la dirección. Lo voy a presentar sin mí. Pero voy yo, ¿no te dijeron? Sin presentador pero voy yo. Lo voy a presentar ¿No te dijeron? No salió el presupuesto, lo que pasa. Por favor. ¿Cobraste caro? Bueno, muy bien, muchas gracias, Leo. Que pases muy bien. Que pasa por el sabor de Leo y